Hoy continuamos nuestra serie Aprender el reino de Dios por medio de las parábolas. Hoy, quinta parte, Jesús hoy nos muestra un reino que no se mide por cálculo, sino que se gobierna por gracia. Que nuestra mirada sean renovadas por esta palabra. Ahora leemos juntos el texto de Mateo, capítulo 20, versículos 1 a 16. Pero vamos a leer juntos algunos versículos, 1, 9, 10, 11 y 14. ¿Ok? ¿Listo? Ok, comencemos. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Los dos primeros llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirán más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. Amén. Amén. Hoy en día, todo el mundo calcula muy rápido. ¿Me conviene esto? ¿Será más eficiente? Siempre estamos haciendo cuentas. Querer tomar mejores decisiones es algo natural, pero con el tiempo los cálculos dejaron de ser simples decisiones y se convirtieron en una forma de medir la vida. Ahora todo se compara con números en las redes sociales, Facebook, Instagram. El valor depende de los likes. En la escuela, de las notas. En el trabajo, de los resultados. Y sin darnos cuenta, también en el amor, en el servicio y en las relaciones, preguntamos, ¿vale la pena? He hecho tanto, ¿por qué no recibo lo mismo? Pero cuando esa manera de pensar, entrar en la fe, así es donde empiezan los problemas. En ese momento, la vida cristiana deja de ser gratitud y se convierte en intercambio. El culto ya no es entrega, sino una especie de negocio con Dios. Pensamos, he orado tanto, ¿por qué no hay respuesta? Esa persona hace menos, ¿por qué recibe más? Entonces, en lugar de gracia, nacen la comparación y la queja. Pero Jesús nos dice con claridad, el reino de Dios no funciona con esos cálculos. La semana pasada el Señor nos preguntó, ¿estás vivo dentro de la red? Y hoy nos vuelve a preguntar, ¿has dejado de calcular? El reino de Dios
comienza cuando dejamos de calcular y volvemos a la gracia que Él nos ha dado. Ahora, por medio de la parábola de los obreros de Vinea, veamos juntos 3 enseñanzas del reino de Dios. Primer punto, la primera enseñanza de la parábola de los obreros en la viña es esta. Siguiente. Gracias. Vamos a leerlo. Primer punto, el tema, juntos. ¿Listo? El reino de Dios comienza con un llamado. Muy bien. Ok, Jesús dijo en el versículo primero, vamos a leerlo juntos. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. El dueño salió a buscar trabajadores. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuántas veces salió el dueño a buscar trabajadores? Muy bien. Veamos juntos lo que dice la Biblia. En el versículo 1, salió muy temprano en la mañana. En el versículo 3, salió a las 9 de la mañana. En el versículo 5, salió al mediodía y a las 3 de la tarde. En el versículo 6, salió al caer la tarde como a las 5. Entonces, ¿cuántas veces salió? 5. 5 dedos. Muy bien. Pero qué curioso es este dueño. Normalmente, un dueño contrata obrero por la mañana y ya termina el día. Sin embargo, ese dueño 5 veces sale como todo el día para buscar más gente. ¿Por qué? Porque Dios sigue sigue llamando. Él nunca deja de buscar a las personas que todavía están fuera de su viña. Así es el reino de Dios. Comienza con un Dios que sale a buscar. No se queda mirando desde lejos, sino que se acerca y llama por un nombre. En la madrugada y al atardecer. Él sigue llamándonos. Todavía hay alguien fuera de la viña. Piensa un momento. ¿Será que ese llamado está llegando hoy hasta tu vida? Tal vez el Señor te está diciendo ahora mismo, tú también, ven a mi viña. Hermanos, yo también he vivido ese llamado muchas veces. Hace unos años pasé por un tiempo muy difícil. Todo parecía detenido, sin salida. Una madrugada, mientras oraba con lágrimas, Dios habló a mi corazón. Vuelve al ministerio. En ese tiempo yo había dejado el ministerio por un tiempo y trabajaba para cuidar a mi familia. Le dije al Señor, Dios, ahora no es el momento. Tengo que resolver mi vida primero. Durante una semana luché con él, pero Dios seguía repitiendo el mismo
llamado. Al final me rendí y dije, sí, Señor, obedeceré. Esa misma noche recibí una llamada. Me invitaron a servir en el ministerio en la iglesia Onuri, en el culto en español. Sentí temor mucho por español, pero recordé mi promesa a Dios y decidí obedecer. Así Dios me llamó, me llevó de nuevo a su viña. Me sacó de mis propios planes y me llevó al lugar donde Él reina. Queridos hermanos y hermanas, el llamado de Dios no es solo para los pastores, ¿sí, verdad? Y ese llamado no ocurre solo dentro de la iglesia. El reino de Dios está donde Él gobierna, ¿sí? Está en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Amén. En todos esos lugares, Dios nos llama a vivir bajo su voluntad. Tú también, ven a mi viña. Queridos hermanos, tu vida está dentro de la viña de Dios. Tu corazón está bajo su gobierno hoy. Cuando Él te llama y toca la puerta de tu corazón, ese es el momento en que el reino de Dios empieza en ti. Amén. Que hoy escuches este llamado y que respondas con fe y obediencia. ¿Por qué? El reino de Dios comienza con un llamado. Amén. Y segundo punto, la segunda enseñanza de esta parábola es esta. Vamos a leerlo, el tema. El reino de Dios no se calcula, no se basa en cálculos. Jesús dijo en los versículos 9 al 12, vamos a leerlos juntos. Cuando los que habían sido contratados a las 5 de la tarde recibieron un jornal completo, los que fueron contratados primero pensaron que recibirán más, pero también ellos recibieron un denario. Y cuando lo recibieron, se quejaron contra el dueño, diciendo, estos hombres trabajaron solo una hora y tú los hiciste iguales a nosotros, que soportamos el calor todo el día. Los que llegaron al final del día recibieron un denario. Al ver eso, los primeros obreros sonrieron por dentro. Si ellos recibieron uno, nosotros seguro recibiremos más. Pero el dueño también les dio, ¿cuántas? Un denario. Entonces comenzó el queja. Esto no es justo. Trabajamos todo el día y eso es solo una hora. ¿Cómo puede ser lo mismo? Y seamos honestos. No suena razonable lo que dicen. Nosotros también solemos pensar, cada uno debe recibir según lo que hizo. Eso es justo. Pero Jesús vio su corazón. Y en su corazón ya no había gratitud, solo comparación. Porque Él recibe lo mismo que yo. Porque yo no tengo más.
Y cuando comienza la comparación, la gracia desaparece. Quiero decir, hermanos, comparar siempre produce queja. Cuando comparemos, la gracia de Dios parece pequeña y el agradecimiento desaparece. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios no funciona con esos cálculos. Hermanas, pero ¿por qué Jesús contó esta historia? Porque está conectada con el capítulo anterior, Mateo 19. Como saben muy bien ustedes, un joven rico se acercó a Jesús y preguntó, Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, guarda los mandamientos. El joven dijo, todo eso lo he cumplido desde niño. Él pensaba que ya tenía todas las condiciones. Pero Jesús le dijo, vamos a leer juntos Mateo 19, versículo 21, ¿listo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. En ese momento, el joven empezó a calcular, ¿todo? ¿Tengo que entregarlo? ¿Todo? Y su cálculo lo detuvo. Llegó hasta la puerta del reino, pero no entró. Entonces Pedro, su discípulo Pedro, le dijo a Jesús, nosotros los hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Sus palabras se suenan a entregar. Pero en el fondo había una pregunta de recompensa. Jesús le respondió. Vamos a leerlo. Mateo 19, versículo 30. Comencemos. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Wow. En otras palabras, el reino de Dios no sigue el orden del mundo. En ese mundo, el que llega primero y hace más, va adelante, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, va adelante el que responde con gracia. Es diferente. El sacrificio es valioso, pero si se hace esperando recompensa, ya no es gracia. Jesús nos pregunta hoy, ¿me sigues por amor o por recompensa? Pensemos un momento, ¿será que en nuestro corazón también a veces el cálculo viene antes que el amor? Jesús hoy nos muestra aquí tres maneras de calcular que no funcionan en el reino de Dios. Primero, el joven rico calculó con condiciones. Si hago esto, recibiré eso. Segundo, Pedro calculó con recompensa. He hecho esto, entonces merezco algo. Y último, los primeros obreros calcularon con comparación. Porque él tiene lo mismo que yo. Estas tres formas no tienen lugar en el reino de Dios. El reino de Dios no se obtiene por condiciones, no se levanta por recompensas y no se mantiene por comparaciones. El reino de Dios solo
se construye con gracia. Por eso dejemos los cálculos y volvamos a la gracia del Señor. ¿Por qué? El reino de Dios no funciona con cálculos. Amén. Esta es la última enseñanza de la parábola. ¿Listo? Vamos a leerlo. El reino de Dios se completa con la gracia. Amén. Ok. En los versículos 13 al 15, el dueño dice, ok, vamos a leerlos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No acordamos un denario. Toma lo tuyo y vete. Yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer con lo mío lo que quiero? El dueño responde a los obreros que se quejan. No rompí mi promesa. Te di lo que acordamos. Él no le quitó nada a nadie. Pagó exactamente lo prometido. ¿Cuántas? Un denario. Hermanos, un denario era el pago en un día de trabajo. Y en ese tiempo, la gente vivía día a día. Si no trabajaban ese día, sus familias no comían. El dueño lo sabía. Por eso no miró quién trabajó más, sino quién necesitaba vivir ese día. Eso es la gracia. Eso es el corazón de Dios. Dios no mira cuántos hicimos, ni si lo merecemos o no. Él mira quién necesita su vida hoy. Esa gracia también se vio en la cruz de Jesús. A su lado había un ladrón. Había vivido lejos de Dios toda su vida, pero en su último momento reconoció a Jesús. Dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón fue como el obrero que llegó al final del día. Y aún así Jesús le dio el mismo denario, que es la gracia de salvación. Le dijo, tú también entra en mi reino. Eso es la gracia. Amén. Queridos hermanos, nosotros no fuimos salvados por ser buenos. Estamos aquí solo por el amor de Dios. El que recibe la gracia ya no calcula. El que recibe la gracia ya no se compara. El que recibe la gracia vive agradecido. Y esa gracia no se detiene, sigue fluyendo. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, el profeta ve agua que sale del templo. Primero llega a los tobillos, luego a las rodillas y después se convierte en un río muy grande. Donde llega el agua, todo vuelve a tener vida. Así es la gracia. Si se queda en mí, es pequeña, pero si fluye, se hace un río.
Esa gracia puede llegar a tu casa, a tus amigos, a nuestra iglesia. Amén. Cuando no, cuando no envidiamos a los que llegan después, sino las bendiciones, la gracia corre como un río. ¿Qué hace también en nuestra iglesia Paz del Señor? La gracia de Dios fluía y llene todo. ¿Por qué? El reino de Dios se completa con la gracia. Amén. Ahora llegamos al final del mensaje. Jesús, por medio de las parábolas de los obreros de la viña, nos enseña tres enseñanzas del reino de Dios. Primero, el reino de Dios comienza con el llamado. Segundo, el reino de Dios no funciona con cálculos. Y último, el reino de Dios se completa con la gracia. Por eso el reino de Dios es un reino de personas que viven por gracia, no por cálculo. Amén. Ok, entonces, ¿cómo podemos dejar de calcular? No es difícil, ¿verdad? Salgamos del lugar del cálculo y acerquémonos al lugar de la gracia. Cada vez que el cálculo entra en el corazón, llenemos ese espacio con la gracia de Dios. Y digamos con fe, ¿cuánto me ha amado Dios? Recordemos a Jesús, el que detuvo todos los cálculos. Jesús no hizo ninguna cuenta por nosotros. No preguntó cuánto habíamos hecho, ni si lo merecíamos. Él simplemente nos amó. Romanos 5, versículo 8 dice, vamos a leerlo juntos últimamente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Éramos pecadores. Jesús, por amor, entregó su vida y nos dio la vida eterna. Amén. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos los cálculos y vemos esa vida. ¿A quienes la necesitan? Que nuestra iglesia, Paz del Señor, sea una viña edificada por la gracia, no por el cálculo. Que seamos una iglesia que empieza con gracia, vive con gracia y termina con gracia. Y que todos nosotros vivamos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Ahora vamos a orar juntos. Recordando el mensaje de hoy. Y ahora vamos a orar con dos motivos de oración. Primero, por cada uno de nosotros. Y segundo, por nuestra iglesia. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a orar juntos con su voz alta. Señor, gracias por este mensaje. Reconoce al Señor, el reino de Dios. Señor, lo hace cálculo. Ahora no queremos calcular frente de Dios. Queremos solo vivir
con gracia de Dios, Señor. Y por eso queremos compartir su gracia a los que necesitan. Te pedimos que sean edificados, enviñados, sin cambio, con gracia de Dios, Señor. Enséñanos a vivir no por recompensa, sino por tu gracia y por el amor, Señor. También, Señor, te pedimos que sean cumplidos las misiones que nos da a nuestra iglesia, Señor. Queremos adorar, también evangelizar, para que sea la comunidad del cielo, Señor. Úsanos y edícanos por la gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.